Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia de vida. Lo digo porque lo que pasó aquel día en el aeropuerto de Sao Paulo no fue algo que uno vea todos los días, y mucho menos algo que alguien consiga olvidar. Yo estaba allí, lo suficientemente cerca para ver cómo un niño de 6 años, con un oso de peluche gastado entre los brazos, intentaba mantenerse fuerte mientras el caos del embarque seguía alrededor de él. Los anuncios por los altavoces, la gente corriendo, las maletas pasando, y ese pequeño sentado en su asiento, esperando a sus padres como si el tiempo todavía pudiera traerlos de vuelta. Pero había algo en sus ojos, esa mezcla de ansiedad silenciosa y miedo contenido, que ya avisaba que algo no estaba bien. La azafata Clara fue la primera en notar que el niño no despegaba la mirada de la puerta de embarque. Ella pasó varias veces por el pasillo, ofreciendo asistencia a otros pasajeros, pero siempre volvía a mirar al pequeño Leo, como si algo dentro de ella le dijera que ese niño no estaba simplemente esperando. Cuando se dio cuenta de que los minutos pasaban y nadie aparecía, revisó discretamente la lista de embarque, buscando los nombres de los padres. Nada. Los asientos seguían vacíos, la puerta ya estaba a punto de cerrarse y Leo seguía ahí, apretando su peluche como si fuera lo único que podía sostenerlo. Clara respiró hondo antes de arrodillarse a su lado, sabiendo que lo que necesitaba decir no iba a ser fácil. Ella se inclinó hasta quedar a la altura de sus ojos y trató de hablar con la mayor delicadeza posible, pero no había forma de suavizar la verdad. «Niño, tus padres se fueron sin ti», dijo, con una voz que se le quebró un poco. Y Leo, él no gritó, no preguntó por qué, no se aferró a la silla, solo dejó que las lágrimas salieran despacio, silenciosas, como si ya hubiera entendido todo desde antes. No fue un llanto escandaloso, fue ese tipo de llanto que duele más por lo callado que es. La expresión de Clara se desmoronó, porque en ese instante se hizo evidente que no era un descuido. Lo habían dejado ahí a propósito, y ese fue el momento exacto en que todo empezó a cambiar. Clara, todavía intentando mantener la calma, siguió el protocolo y avisó discretamente al comandante. Esperaba encontrar a un piloto distante, como muchos que había visto en situaciones tensas, pero Miguel Vargas no era ese tipo de persona. Cuando ella le explicó lo que estaba pasando, él frunció el ceño, dejó el checklist sobre el asiento y fue directamente hacia el fondo del avión para ver con sus propios ojos. Yo recuerdo perfectamente la expresión que tuvo al mirar a Leo por primera vez. No fue solo preocupación profesional, fue como si algo viejo y doloroso se activara dentro de él. Se quedó quieto unos segundos, observando el rostro del niño con una intensidad que nadie entendió en ese momento. Miguel se acercó despacio, casi sin hacer ruido, como si estuviera frente a un recuerdo que había tratado de enterrar durante años. Y entonces cualquiera podía notarlo, los ojos verdes idénticos a los de su hermana, la pequeña marca junto a la ceja exactamente en el mismo lugar donde ella la tenía. Clara lo miró confundida, sin comprender por qué el comandante estaba tan afectado, y yo también supe que algo mucho más profundo estaba sucediendo allí. Miguel no dijo nada al principio, solo se arrodilló junto a Leo y respiró hondo, como si estuviera procesando una verdad que golpeaba demasiado fuerte. Ese niño no era un simple pasajero abandonado, era su sobrino, el hijo de la hermana de la que se había distanciado hacía años. Cuando por fin pudo hablar, su voz salió baja y tensa. Le pidió a Clara que confirmara el nombre de los padres, revisó la lista de embarque, pidió los registros y comparó todo con una concentración que nadie había visto antes. Y cada dato confirmaba lo que él más temía. Lo habían abandonado a propósito. Miguel cerró los ojos un segundo, conteniendo la mezcla de rabia y tristeza. Luego
se levantó con una determinación que sorprendió a toda la tripulación. Volvió a la cabina y canceló el despegue alegando un imprevisto técnico, evitando alarmar a los pasajeros. Era la primera vez que veía a un piloto detener un vuelo entero, por un solo niño. Pero para Miguel, ese niño no era uno más, era sangre de su sangre. Mientras el pasaje murmuraba, confundido por la súbita cancelación, Miguel pidió que dejaran a Leo sentado en un asiento aislado, lejos del ruido y de las preguntas curiosas. Clara lo acompañó, intentando distraer al niño con una voz suave, pero Leo seguía aferrado a su oso de peluche como si fuera lo único que todavía le pertenecía. Yo observaba todo desde unos metros y era imposible ignorar la tensión en el aire. Nadie sabía lo que realmente estaba pasando, pero la manera en que Miguel caminaba, con los hombros tensos y la mirada fija, dejaba claro que no se trataba de un simple contratiempo del avión. Él no estaba pensando como piloto, estaba pensando como alguien que acababa de encontrar una parte perdida de su vida. Las autoridades del aeropuerto fueron notificadas de inmediato, pero todo estaba ocurriendo rápido y sin un guión. Miguel salió de la cabina nuevamente, esta vez con la respiración acelerada y los ojos húmedos, aunque trataba de disimularlo. Se acercó a Leo con pasos lentos, casi temerosos, como si tuviera miedo de asustarlo. Cuando se arrodilló a su lado, Leo levantó un poco la cabeza, desconcertado. Había algo en la presencia de Miguel que lo tranquilizaba, tal vez porque no era una azafata desconocida, ni un pasajero curioso, sino alguien que lo miraba como si lo conociera desde antes. Miguel no lo abrazó ni lo llenó de preguntas. Apenas le dijo que estaba con él, que no lo iba a dejar solo, y aunque Leo no respondiera con palabras, su cuerpo relajado lo dijo todo. Mientras eso ocurría dentro del avión, la seguridad del aeropuerto localizó a los padres de Leo, intentando abordar otro vuelo, esta vez con un destino completamente distinto. Lo extraño, y lo que encendió las alarmas, fue que ellos no mostraron sorpresa al ser retenidos. No preguntaron por el niño, no exigieron verlo, no mencionaron su nombre, solo se molestaron por perder el vuelo. Los agentes contactaron a Miguel para informarle, y vi cómo su expresión mudó de incredulidad a un enojo triste, de esos que duelen más que gritar. Aquella confirmación era a prueba de cualquier duda. Leo no había sido olvidado, había sido dejado atrás. Cuando Miguel recibió la confirmación de que los padres habían intentado embarcar en otro vuelo sin el niño, algo en él simplemente se quebró. Se quedó unos segundos con el teléfono en la mano, mirando un punto fijo, como si necesitara digerir lo que acababa de escuchar. No era solo indignación, era una tristeza profunda, mezclada con esa sensación amarga de déjà vu que aparece cuando viejas heridas vuelven a abrirse. La hermana de Miguel siempre había sido frágil, emocionalmente, fácil de manipular, y él sabía exactamente qué tipo de hombre era el marido que ella había elegido. Pero jamás imaginó que la ruptura familiar terminaría costándole a un niño de 6 años a sensação de que havia sido descartado. Miguel volviu aonde Leo estava sentado, e ao ver o menino encolhido, com o ursinho preso no peito e os olhos vermelhos, algo dentro dele se ativou como um instinto puro. Não era mais um piloto analisando uma situação à distância. Era um tio que, mesmo sem ter convivido, reconhecia a sangue de sua sangue diante dele. Sentou-se ao lado de Leo e colocou uma mão sobre o encosto, deixando o gesto o mais suave possível. Leo, que até então parecia perdido, levantou o olhar devagar. Havia medo ali, mas também havia uma espécie de alívio silencioso, como se finalmente alguém tivesse aparecido para ficar. Era a primeira vez, naquele caos todo, que o menino parecia respirar sem tanto esforço. Clara ficou observando de longe, e eu também. Aquele pedaço do avião, que antes era apenas um corredor comum, de repente ganhou uma atmosfera completamente diferente. A expressão dura de Miguel
tinha desaparecido. Ele se inclinou um pouco mais, falando com Léo sem pressa, num tom baixo que só os dois podiam ouvir. Não era nada extraordinário, não era um discurso emocionante. Miguel apenas dizia que estava ali, que ninguém ia tirá-lo de perto, que ele ia ficar bem. E isso era exatamente o que Léo precisava. Alguém que não fosse embora. Pela primeira vez, desde que Clara lhe deu a notícia, o menino apoiou a cabeça no assento, mais tranquilo, como se finalmente tivesse encontrado um lugar seguro naquele dia que tinha começado tão assustador. Mientras Léo se acomodava contra el asiento, Miguel se levantó un momento para hablar con Clara acerca del Galley. Yo pude escuchar parte de la conversación porque, aunque hablaban en voz baja, la tensión era evidente. Clara estaba visiblemente afectada. No es común ver a un niño enfrentando un abandono tan claro en pleno avión. Miguel le explicó con el mayor cuidado que pudo que ese niño era su sobrino, el hijo de la hermana con la que había roto todo contacto años atrás. Clara abrió los ojos, completamente sorprendida, y de inmediato entendió todo. La reacción de Miguel, la decisión de cancelar el vuelo, el apuro en su mirada. No estaba actuando como piloto, estaba actuando como familia. Cuando regresaron junto a Leo, el niño estaba intentando secarse las lágrimas con la manga, en un gesto pequeño y dolorosamente adulto para alguien de 6 años. Miguel se arrodilló de nuevo a su lado, esta vez con una delicadeza aún mayor. Le preguntó si quería agua, si tenía frío, si quería sostener la mano de alguien. Leo no respondió con palabras, pero extendió su oso de peluche hacia él, como si estuviera ofreciendo lo único que tenía en el mundo. Miguel tomó el peluche con ambas manos, con una suavidad que hizo que Clara apartara la mirada un segundo, porque la emoción le golpeó fuerte. Era como si ese gesto silencioso fuera la forma del niño de decir «confío en ti». Los pasajeros empezaron a impacientarse, algunos preguntando por el retraso, otros reclamando más alto de lo necesario, como suele pasar en los aeropuertos. Pero allí, en ese pequeño espacio formado por Miguel, Clara y Leo, era como si el mundo hubiera quedado en pausa. Miguel pidió a la tripulación cerrar la cortina del pasillo para dar algo de privacidad, y así lo hicieron. De repente, el ruido del embarque quedó amortiguado, y solo se escuchaban el aire acondicionado y la respiración temblorosa del niño. No sé cómo explicarlo, pero se sentía que ese pequeño, que había sido dejado atrás por quienes debieron cuidarlo, estaba siendo recibido por alguien que finalmente lo veía de verdad, tal vez por primera vez en su vida. Mientras la cortina seguía cerrada, Clara salió un momento para hablar con el personal de tierra. Yo vi cómo ella intentaba explicar la situación sin revelar detalles sensibles, pero era evidente que estaba angustiada. Nadie en la tripulación estaba preparado para manejar un abandono tan cruel, y mucho menos dentro de un avión a punto de despegar. Cuando regresó, se acercó a Miguel con un gesto serio. Las autoridades ya habían confirmado que los padres estaban retenidos en otra sala. Eso significaba que Leo no podía quedarse solo ni un segundo más. Miguel escuchó en silencio, con la mandíbula tensa y los ojos fijos en el niño, como si cada pieza del rompecabezas encajara dolorosamente dentro de él. Leo observaba los movimientos alrededor, pero no entendía del todo lo que pasaba. Era demasiado pequeño para comprender un abandono, pero lo suficientemente sensible para sentir que algo había sido quebrado. Su respiración seguía temblando y de vez en cuando su manito buscaba el borde del asiento para afirmarse. Miguel se sentó nuevamente a su lado y apoyó una mano cerca, sin tocarlo directamente, pero ofreciendo esa presencia firme que Leo parecía necesitar. Clara se agachó del otro lado, intentando ayudar sin invadir. Era una escena rara. Un piloto,
Una azafata y un niño abandonado creando sin querer un pequeño refugio en medio del caos de un aeropuerto. Cuando Leo finalmente levantó la mirada y la fijó en Miguel, ocurrió algo que me dejó sin palabras. Sus ojos, todavía húmedos de llanto, se detuvieron en los de él con una mezcla de confusión y reconocimiento. No un reconocimiento consciente, claro, mas una sensación de familiaridad, como cuando un niño ve algo que no recuerda, pero que su corazón sí reconoce. Miguel tragó en seco. Yo vi cómo se le humedecieron los ojos, aunque intentara esconderlo. Para él, que había pasado años sintiendo la pérdida de su hermana como una herida silenciosa, ver esos mismos ojos verdes reflejados en un pequeño que acababan de abandonar, fue como recibir un golpe directo al alma. Miguel respiró hondo, intentando mantener la compostura, pero era evidente que algo dentro de él se estaba rompiendo. Se quedó observando al niño con una atención que iba mucho más allá de la preocupación profesional. Miraba cada detalle, la forma de las cejas, la curva del pómulo, la manera en que Leo sujetaba el peluche de la misma forma en que su hermana solía sujetar una manta cuando era pequeña. Eran coincidencias demasiado precisas para ignorarlas. Clara, que estaba a su lado, también lo notó. Su expresión cambió de sorpresa a preocupación, entendiendo que aquello ya no era un simple incidente de vuelo, sino algo profundamente personal. Miguel apoyó los codos en las rodillas y pasó las manos por su rostro, como si necesitara ordenar una tormenta que llevaba años guardada. Mientras el personal de tierra seguía organizando los procedimientos, nadie se atrevía a separar al niño de Miguel. Era evidente que Leo se aferraba a la presencia del piloto como si fuera la única cosa estable en medio del caos. Cuando Clara mencionó, con cautela, que quizá deberían llevarlo a la sala de menores no acompañados, Leo inmediatamente encogió los hombros y abrazó su oso con más fuerza, mirando a Miguel con pánico silencioso. Fue entonces cuando Miguel, sin levantar la voz, dijo con firmeza: «Él se queda conmigo». No era una frase de piloto siguiendo un protocolo. Era un tío protegiendo a su sobrino, aún sin haberlo conocido antes. Clara lo observó unos segundos, evaluando la situación, pero la respuesta estaba frente a ella. Leo se inclinó apenas hacia Miguel, buscando su cercanía, como si su cuerpo reconociera un vínculo que su mente todavía no comprendía. Clara suspiró y asintió. «Está bien, se queda contigo», murmuró, tomando asiento cerca para apoyar si era necesario. Miguel volvió a inclinarse hacia Leo y le habló con una suavidad sorprendente, asegurándole que no iba a dejarlo solo y que nada malo iba a pasarle mientras él estuviera allí. Leo no respondió con palabras, pero soltó un pequeño suspiro tembloroso, como si por fin pudiera respirar un poco. Y ese gesto, mínimo pero real, confirmó que Miguel era la única figura segura para él en ese momento. Clara fue a informar a la supervisión de cabina mientras Miguel permanecía junto a Leo, casi sin moverse, como si alejarse aunque fuera 1 metro pudiera romper algo frágil que recién empezaba a recomponerse. El niño seguía abrazando su peluche, pero ya no temblaba tanto. Mantenía los ojos muy abiertos, fijados en Miguel, como si tratara de entender quién era ese hombre que, de repente, no lo trataba como un problema que resolver, sino como alguien que importaba. Miguel le hablaba en voz baja, cosas simples, sin preguntas difíciles, que estaba allí, que no iba a pasar nada malo, que él iba a quedarse hasta que todo se aclarara. Era impresionante ver cómo Leo respondía más a esa calma que a cualquier otra cosa que la tripulación había intentado antes. Había algo profundamente humano en ese vínculo naciendo en medio del caos. Poco después, llegó una funcionaria del aeropuerto para confirmar que el niño debía ser retirado del avión y llevado a un área segura mientras se avanzaba con los trámites. Pero cuando vio a Leo aferrado al brazo de Miguel, dudó. No quiso forzarlo. Era evidente que el niño entraría en pánico si lo separaban de él.
Miguel, con una mezcla de seriedad y vulnerabilidad que pocas veces se ven en un adulto, explicó que era su sobrino, que lo acababa de descubrir y que no pensaba dejarlo solo bajo ninguna circunstancia. La funcionaria lo miró con sorpresa, luego a Leo, que escondió el rostro contra el uniforme del piloto, como si ya lo reconociera como su refugio. Fue entonces cuando ella dijo: «Está bien, que se quede contigo mientras resolvemos esto». Y por primera vez, desde que el anuncio del embarque había sonado, Leo pareció soltar un poquito del miedo que llevaba apretado en el pecho. La cortina seguía cerrada, aislando ese pequeño espacio del resto del avión, y por un momento todo quedó en silencio. Miguel respiró hondo, como si recién ahí se permitiera sentir el impacto de lo que estaba pasando. Se sentó a un lado del niño y dejó que Leo se acercara a él por voluntad propia. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Leo dio un pequeño paso, casi imperceptible, hasta apoyarse en el costado del piloto. No era un abrazo, ni siquiera un contacto directo, pero ese gesto diminuto hizo que Miguel cerrara los ojos un instante, como si ese acercamiento le golpeara directo en el corazón. Clara observaba desde cerca, intentando no parecer emocionada, pero era imposible no sentir algo al ver cómo ese niño, abandonado hacía apenas minutos, encontraba un lugar donde podía respirar sin miedo. Afuera, el resto de los pasajeros seguía esperando información, algunos molestos, otros indiferentes, y un par de ellos claramente irritados por el atraso. Pero dentro de ese pequeño rincón del avión, lo único que importaba era la calma frágil de Leo. Un técnico de tierra se acercó a la cortina para avisar que necesitaban trasladar al niño a una sala privada del aeropuerto, donde las autoridades continuarían el proceso. Miguel se levantó lentamente, preparando a Leo con una voz suave, asegurándole que no lo soltaría. Cuando la cortina se abrió y los pasajeros pudieron ver la escena, varios olharam con sorpresa e até com compaixão. Leo segurava a mão de Miguel com tanta força que era evidente que nada no mundo faria aquele menino soltar. E Miguel, ele deixava que segurasse, como se aquela mão pequena fosse a única coisa que realmente importava naquele momento. Cuando salieron del avión, el ambiente del aeropuerto parecía aún más caótico que antes. Anuncios por los altavoces, familias apresuradas, maletas rodando por todas partes. Pero para Leo, todo se reducía a una sola cosa: la mano de Miguel. El niño caminaba pegado a él, con el peluche entre el brazo y el pecho, como si cada paso fuera un reto enorme. Miguel, por su parte, mantenía una calma tensa, cuidando para que Leo no se sintiera expuesto. Cada vez que alguien se les acercaba demasiado, él se inclinaba un poco y hablaba en voz baja, asegurándole que estaba bien, que solo iban a un lugar más tranquilo. Lo curioso es que Leo apenas respondía. Simplemente seguía sus pasos, confiando de una forma instintiva que nadie había visto antes. Al llegar a la sala reservada para casos especiales, 2 agentes de la policía aeroportuaria los estaban esperando. No vinieron con brusquedad ni con prisa. Al ver a Leo, suavizaron de inmediato la postura. Uno de ellos se arrodilló para hablarle, pero el niño se escondió detrás de la pierna de Miguel, agarrando su uniforme con una fuerza que mostraba claramente que no quería más desconocidos a su alrededor. Miguel puso una mano sobre el hombro del niño y explicó, con voz firme pero cansada, que Leo estaba asustado y que necesitaba un momento para sentirse seguro. Los agentes intercambiaron miradas, entendiendo la situación, y uno de ellos dijo: «Tranquilo, comandante, vamos a hacer esto despacio». Y por primera vez, desde que todo comenzó, el ambiente dejó de sentirse hostil. Uno de los agentes ofreció una botella de agua y un pequeño paquete de galletas, intentando conectar con Leo de la forma más simple posible. Pero el niño no extendió la mano,
solo miró el paquete con desconfianza y luego escondió un poco más la cabeza contra Miguel. Fue entonces cuando el piloto, con una paciencia casi paternal, tomó las galletas y abrió el envoltorio despacio, como si estuviera manejando algo delicado. Se inclinó y le dijo a Leo, en voz muy suave, que podía comer cuando quisiera, que no tenía que hacerlo para agradar a nadie. Esa frase, tan simple, pareció aflojar algo dentro del niño. Con un movimiento tímido, Leo estiró la mano y tomó una galleta, manteniendo los ojos fijos en Miguel como si buscara permiso para hacerlo. Miguel solo sonrió con esa tristeza dulce que tiene alguien que está cuidando de un niño que nunca debería haber sido abandonado. Mientras eso ocurría, los agentes revisaban los informes que llegaban desde la otra terminal. Descubrieron que los padres de Leo, al ser interrogados, mostraron más preocupación por el cambio de viaje que por el paradero del propio hijo. Uno de los policías sacudió la cabeza, incrédulo, comentando en voz baja que era uno de los casos más fríos que había visto en años. Miguel escuchó sin querer, y su expresión se endureció por un instante, pero no respondió. En lugar de eso, se concentró en el niño a su lado, acomodándole el pelo con una delicadeza que mostraba exactamente dónde estaban sus prioridades. Leo, todavía masticando despacito, apoyó el peluche en el regazo de Miguel como si quisiera compartirle algo suyo, y ese gesto mínimo quebró la sala entera de un modo silencioso. Después de unos minutos, una funcionaria de asistencia social llegó para hablar con Miguel. No vino con autoridad rígida ni con tono distante. Al ver al niño prácticamente pegado al piloto, su postura cambió de inmediato. Se presentó con calma, explicó que estaba allí para ayudar y que necesitaban registrar algunos datos básicos, pero cada vez que intentaba acercarse a Leo, el niño daba un paso atrás o se aferraba más fuerte al pantalón de Miguel. La mujer entendió rápido que forzarlo sería inútil y terminó hablando directamente con él, aceptando que por el momento Miguel era la única persona que el niño toleraba. Lo trató con respeto, algo que Miguel agradeció porque la situación ya era difícil de más para añadir más presión. Mientras respondía a las preguntas necesarias, Miguel sintió que su voz temblaba más de lo que esperaba. Contó lo que había reconocido en Leo, la marca junto a la ceja, los ojos idénticos a los de su hermana, la historia de cómo habían dejado de hablarse. La funcionaria anotaba todo, pero lo hacía con empatía, sin esa frialdad que suele acompañar trámites oficiales. De vez en cuando miraba a Leo y luego a Miguel, entendiendo que allí no se trataba solo de un abandono, sino de un reencuentro inesperado. Leo, al oír el nombre de la tía, Camila, levantó la cabeza por primera vez desde que habían entrado en la sala, como si esa palabra le resultara familiar. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para que Miguel sienta un peso extraño en el pecho. El niño sí recordaba algo, incluso si fuera apenas un eco. La asistente social notó el pequeño movimiento de Leo y decidió no presionarlo con preguntas. En cambio, se alejó medio paso, dándole espacio, y le habló con una calma que parecía cuidadosamente elegida. Le dijo que no tenía que responder si no quería, que estaba a salvo, que nadie allí iba a obligarlo a nada. Leo no contestó, pero su mirada permaneció fija en Miguel, como si esperara que él confirmara cada palabra. El piloto asintió despacio, apoyando una mano cerca del hombro del niño sin llegar a tocarlo, mostrándole que todo estaba bien. Y ese simple gesto, esa confirmación silenciosa, bastó para que Leo respirara un poco más profundo, como si su cuerpo se permitiera soltar parte del miedo acumulado. Cuando la funcionaria terminó de registrar los datos, dio la noticia que Miguel ya intuía. Los padres habían sido detenidos para declarar, y por protocolo, Leo quedaría momentáneamente
bajo la custodia de la autoridad aeroportuaria hasta que un juez determinara su situación. Miguel escuchó en silencio, con el rostro serio, pero había algo en su expresión que no se veía desde hacía años. Una mezcla de responsabilidad y determinación personal. No era solo un piloto siguiendo reglas, era un tío que acababa de recuperar de la forma más dolorosa posible a un sobrino que ni siquiera había tenido oportunidad de conocer. Leo, sin entender todo, pero percibiendo el tono, se escondió un poco más detrás de Miguel, como si ese uniforme oscuro fuera un escudo. Y Miguel, sin dudar, inclinó la cabeza para acomodarse a él, como si ese gesto fuera lo más natural del mundo. Un agente sugirió llevar a Leo a una sala infantil para que se calmara, pero en cuanto dieron el primer paso en esa dirección, el niño comenzó a temblar otra vez. Sus dedos se cerraron alrededor de la mano de Miguel con tanta fuerza que era imposible ignorar el pánico que le producía la idea de separarse de él. Miguel se inclinó, habló en voz baja para tranquilizarlo y dejó claro a los agentes que no iba a permitir que lo alejaran. «Él se queda conmigo hasta que él mismo quiera soltarse», dijo con firmeza. Nadie discutió. La asistente social observó la escena y anotó algo, probablemente registrando lo evidente. Leo había creado un vínculo inmediato y profundo con Miguel, el único adulto que ese día no lo había abandonado ni tratado como un problema. Los minutos siguientes fueron una mezcla de burocracia y emoción contenida. Miguel respondía preguntas, firmaba papeles, pero nunca soltaba la mano del niño. Leo se mantenía pegado a él, siguiendo cada movimiento como si temiera que algo pudiera arrebatárselo. A veces levantaba la vista para ver el rostro del piloto, asegurándose de que seguía allí. En uno de esos momentos, Miguel le dedicó una sonrisa pequeña, cansada pero sincera, y algo en los ojos de Leo cambió, como si por fin encontrara un punto seguro donde descansar. Fue ahí cuando la asistente social se acercó y dijo, casi en un susurro para no romper la calma: «Comandante, creo que este niño no necesita una sala infantil. Creo que necesita exactamente a quien tiene al lado». Un agente sugirió llevar a Leo a una sala infantil para que se calmara, pero en cuanto dieron el primer paso en esa dirección, el niño comenzó a temblar otra vez. Sus dedos se cerraron alrededor de la mano de Miguel con tanta fuerza que era imposible ignorar el pánico que le producía la idea de separarse de él. Miguel se inclinó, habló en voz baja para tranquilizarlo y dejó claro a los agentes que no iba a permitir que lo alejaran. «Él se queda conmigo hasta que él mismo quiera soltarse», dijo con firmeza. Nadie discutió. La asistente social observó la escena y anotó algo, probablemente registrando lo evidente. Leo había creado un vínculo inmediato y profundo con Miguel, el único adulto que ese día no lo había abandonado ni tratado como un problema. Los minutos siguientes fueron una mezcla de burocracia y emoción contenida. Miguel respondía preguntas, firmaba papeles, pero nunca soltaba la mano del niño. Leo se mantenía pegado a él, siguiendo cada movimiento como si temiera que algo pudiera arrebatárselo. A veces levantaba la vista para ver el rostro del piloto, asegurándose de que seguía allí. En uno de esos momentos, Miguel le dedicó una sonrisa pequeña, cansada, pero sincera, y algo en los ojos de Leo cambió, como si por fin encontrara un punto seguro donde descansar. Fue ahí cuando la asistente social se acercó y dijo, casi en un susurro para no romper la calma: «Comandante, creo que este niño no necesita una sala infantil. Creo que necesita exactamente a quien tiene al lado». La asistente social sugirió trasladarse a una sala más tranquila, lejos del movimiento del aeropuerto y de los pasajeros, curiosos que pasaban mirando de reojo. Miguel aceptó, pero solo después de asegurarse de que Leo estaba dispuesto a caminar. El niño asintió muy despacio,
sin soltarle la mano en ningún momento. Caminaban juntos por el pasillo y cada paso parecía un pequeño avance contra el miedo que Leo llevaba cargando. La sala era más silenciosa, con una mesa baja, algunos juguetes viejos y sillas acolchadas. No era acogedora, pero comparada con el caos afuera, se sentía casi como un refugio. Miguel se sentó y Leo se acomodó a su lado inmediatamente, como si el cuerpo le indicara que ese era el único lugar donde podía sentirse seguro. Una vez allí, la asistente social explicó el procedimiento legal de manera suave, sin usar palabras complicadas. Dijo que Leo no sería enviado a un albergue sin que antes se investigara la situación familiar y que el juez decidiría lo mejor para él. Mientras hablaba, Leo se inclinaba un poco más hacia Miguel, como si temiera que cualquier decisión lo apartara de él. Miguel escuchaba todo en silencio, pero su rostro mostraba una mezcla clara de preocupación y determinación. Era evidente que no estaba dispuesto a apartarse de ese niño que, de alguna forma inexplicable, había llegado a él justo antes de desaparecer para siempre. Cuando la asistente terminó, Miguel simplemente dijo: «Estoy aquí, no lo voy a dejar solo». Y Leo, sin mirar a nadie más, apoyó su cabeza en el brazo del piloto con un gesto pequeño, pero lleno de significado. Mientras Leo descansaba, apoyado en él, Miguel recordó, casi sin querer, momentos de su infancia con su hermana Camila. Recordó cómo ella lo seguía por la casa con una libreta en la mano, tratando de imitar todo lo que él hacía. Recordó su risa, tan parecida a la de Leo cuando aún era pequeño, y la última conversación que habían tenido antes de alejarse definitivamente. Era una mezcla dolorosa de nostalgia y culpa. Miguel no sabía si podría reparar lo que su hermana había hecho, pero sí sabía algo: no iba a repetir el abandono. Cada vez que miraba a Leo, sentía ese compromiso crecer dentro de él, como si el destino, de alguna manera extraña, le hubiera dado una segunda oportunidad que él no pensaba desperdiciar. La asistente social regresó con nuevas informaciones. Los padres de Leo seguirían detenidos para esclarecer la situación, y el juzgado de menores ya había sido notificado para una decisión de emergencia. Miguel escuchó todo con el corazón apretado, esperando que en ningún momento mencionaran que el niño debía ser separado de él. Leo también escuchaba, aunque no entendiera todo. Sus manos se aferraban al uniforme del piloto cada vez que oía palabras como custodia o procedimiento. La asistente, al verlo, suavizó el tono y dejó claro que por el momento no habría cambios bruscos. «Él puede quedarse contigo hasta que el juez diga lo contrario», dijo con una voz amable. Y ese fue el primer instante en que Leo levantó los ojos con un poquito de alivio, como si el mundo, por un momento, dejara de sentirse tan grande y tan frío. El tiempo fue pasando lentamente en aquella sala tranquila, y aunque Leo seguía pegado a Miguel, su respiración empezó a calmarse. A ratos, el niño levantaba la vista para asegurarse de que el piloto seguía allí. Cada vez que lo hacía, Miguel respondía con una mirada suave, una que Leo jamás había recibido de los adultos que debían protegerlo. En un momento, la asistente social colocó unos lápices y una hoja sobre la mesa, intentando darle al niño algo con que distraerse. Leo miró los lápices, pero no se movió. Solo después de que Miguel lo animara con un gesto, el niño estiró la mano para tomar uno. Dibujó una línea temblorosa, luego otra, y de repente, una pequeña silueta que parecía un avión. Miguel lo observó con un nudo en la garganta. Era la primera vez que Leo hacía algo que no fuera aferrarse al miedo. Mientras Leo seguía dibujando, aún con movimientos tímidos, un oficial del aeropuerto entró para confirmar un último detalle. Los padres habían admitido que pretendían viajar sin el niño.
Dijeron que estaban cansados, que no podían encargarse de él ahora. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el aire pareció detenerse. Miguel apretó los dientes, pero no respondió. No quería que Leo oyera la rabia en su voz. En vez de eso, apoyó suavemente una mano cerca del niño, dejándole claro que nada de lo que los adultos habían hecho era culpa suya. Leo no entendió las palabras del oficial, pero sí sintió el cambio en el ambiente. Su pequeño cuerpo se tensó, y sin levantar la cabeza del dibujo, deslizó el avión que había hecho hacia Miguel como si estuviera entregándole un pedacito de confianza. Miguel tomó el dibujo con extremo cuidado, como si fuera algo frágil. Lo miró apenas unos segundos antes de sonreír con una tristeza suave, de esas que salen cuando el corazón está roto, pero también agradecido. «Es muy bonito, Leo», dijo en voz baja. El niño levantó los ojos un instante y asintió, como si esas pocas palabras fueran suficientes para darle un poco más de seguridad. Era impresionante ver cómo un gesto tan simple podía decir tanto. Leo no sabía explicar lo que sentía, pero al entregar ese dibujo estaba diciendo que confiaba en él, que ese adulto, al que conocía hacía menos de una hora, lo hacía sentir protegido de una forma que sus propios padres nunca habían logrado. Miguel respiró hondo, sintiendo el peso emocional de ese pequeño avión dibujado con manos temblorosas. Unos minutos después, la asistente social regresó, esta vez acompañada por un oficial de mayor rango. Ambos se acercaron con cuidado, conscientes de lo delicada que era la situación. Explicaron que el juez de menores había autorizado que Leo permaneciera bajo supervisión aeroportuaria, pero en compañía exclusiva de Miguel, debido al vínculo evidente y a la estabilidad emocional que él le estaba proporcionando. «El juez quiere que usted lo acompañe durante el traslado a la sala de protección infantil», dijo la asistente. Miguel asintió, sin dudar, como si ya supiera que no iba a soltarse del niño en ningún momento. Leo, que escuchó las palabras «acompañar» y «tú», dejó el lápiz y se acercó aún más al piloto, apoyando su cabeza en su brazo sin decir nada. Y en ese gesto silencioso se entendió todo. Leo había elegido dónde sentirse a salvo. El traslado a la sala de protección infantil fue lento, casi cauteloso. Miguel caminaba despacio, adaptando su paso al de Leo, que seguía aferrado a su mano como si el mundo entero pudiera desaparecer si la soltaba. Pasaron por corredores menos concurridos, evitando las miradas curiosas. A cada paso, Leo apretaba un poco más el peluche y miraba a Miguel para asegurarse de que seguía allí, de que no iba a dejárselo en manos de desconocidos. Miguel respondía con pequeñas palabras tranquilizadoras o inclinándose ligeramente para que el niño pudiera apoyarse, como si hubiese estado protegiéndolo toda la vida. Era increíble pensar que apenas unas horas antes, ninguno de los dos sabía de la existencia del otro. Cuando llegaron a la nueva sala, Leo se detuvo en la puerta, inseguro. Era un cuarto sencillo, con sillones azules, una mesa baja con juegos de mesa y paredes adornadas con dibujos infantiles. No parecía amenazante, pero para un niño recién abandonado, cualquier cambio podía parecer demasiado grande. Miguel se agachó, quedó a su altura y le preguntó si quería entrar juntos. Leo tardó unos segundos, pero finalmente dio un paso pequeño hacia adelante, todavía pegado a él. La asistente social lo siguió con una actitud suave, respetando ese espacio invisible que Miguel y el niño habían creado. En cuanto se sentaron, Leo se acomodó justo al lado del piloto, tan cerca que sus hombros casi se tocaban, y esa simple cercanía decía más que cualquier palabra. Leo no quería perderlo de vista ni por un instante. Durante un rato, nadie dijo nada. Leo se quedó observando la sala, tímido, con la respiración todavía un poco inestable, pero ya no tan asustada como antes. Miguel lo miraba de vez en cuando, atento a cada pequeño gesto, como si su cuerpo entero estuviera en modo de protección.
La asistente social llevó unos juguetes y libros ilustrados, dejándolos sobre la mesa sin presión, para que el niño los explorara si quisiera. Leo no los tocó al principio, parecía evaluar el entorno, como si necesitara asegurarse de que ese nuevo espacio no escondía una nueva pérdida. Y cada vez que algo hacía ruido en el pasillo, él inmediatamente buscaba la mano de Miguel, como si ese toque pudiera detener cualquier miedo. Miguel, con una paciencia que nadie en la tripulación le había visto antes, se acomodó un poco y habló con voz baja, contándole cosas simples, que él también tenía miedo cuando era niño, que las salas del aeropuerto siempre parecían enormes, que no pasaría nada malo estando juntos. Leo lo escuchaba en silencio, con los ojos fijos en él, absorbiendo cada palabra como si fueran pequeñas anclas que lo mantenían firme. En un momento, el niño apoyó la cabeza en el brazo del piloto, no por sueño, sino por necesidad de cercanía. Miguel se quedó quieto, dejando que el niño encontrara ese refugio sin moverse ni un centímetro, como si entendiera exactamente lo que Leo estaba pidiendo sin necesidad de decirlo en voz alta. Después de varios minutos en silencio, Leo por fin levantó el lápiz que había dejado sobre la mesa y empezó a dibujar algo nuevo. Miguel lo observó sin interrumpirlo, notando cómo la mano del niño, aunque temblorosa, ya no parecía guiada solo por el miedo. Dibujó dos figuras, una pequeña, con un oso de peluche y otra más alta, con un gorro de piloto. No lo hizo con precisión ni con detalles, pero la intención estaba ahí, clara como el aire que se respiraba en la sala. Cuando terminó, deslizó el papel hacia Miguel sin decir nada, y Miguel, al verlo, sintió un golpe suave y profundo en el pecho. Era la primera vez en horas que Leo creaba algo, y había elegido dibujarlos juntos. La asistente social observó la escena desde un rincón, tratando de no interrumpir ese momento que parecía casi sagrado. Tomó nota mental de la reacción del niño, cómo se acercaba a Miguel sin miedo, cómo buscaba la mirada del piloto para asegurarse de que estaba siendo visto, cómo el dibujo revelaba lo que aún no podía expresar en palabras. Era evidente que Leo no estaba simplemente apegado por pánico. Había encontrado una figura de seguridad, una presencia que le daba algo que no recibía hacía mucho tiempo. Miguel, al ver el dibujo, se inclinó hacia él y dijo en voz muy baja: «Gracias». No elaboró nada más, no hacía falta. Leo asintió con un gesto diminuto, como si esa palabra bastara. Poco después, la asistente social recibió una llamada que tuvo que contestar fuera de la sala. Miguel aprovechó ese momento para preguntarle a Leo, en un susurro, si tenía hambre. El niño pensó unos segundos antes de asentir muy despacio. Miguel abrió una pequeña caja que le habían entregado antes, con galletas y un jugo, y se lo ofreció con calma, sin insistir. Leo tomó el paquete con las dos manos, como si temiera que alguien pudiera quitárselo, y comenzó a comer en silencio, siempre mirando de reojo para asegurarse de que Miguel seguía allí. A cada bocado, su cuerpo parecía aflojar un poco más. No era solo la comida, era la presencia tranquila del piloto que lo ayudaba a sentir que por primera vez en mucho tiempo algo estaba bajo control. Cuando la asistente regresó, su expresión era seria pero no fría. Se sentó frente a Miguel y explicó que el juez había solicitado una entrevista breve con el niño, algo informal, apenas para verificar su estado emocional. Miguel tensó los hombros, preocupado por cómo Leo reaccionaría a un nuevo desconocido. Pero antes de que pudiera cuestionar algo, la asistente añadió: «El juez pidió que tú estés presente. Dijo que no quiere separarlo de su figura de referencia». Miguel parpadeó sorprendido y luego miró a Leo, que lo observaba con esa mezcla de cansancio y confianza que había construido en tan poco tiempo.
El niño no entendía de jueces ni trámites, pero cuando escuchó que Miguel estaría con él, soltó un suspiro pequeño, alivio puro, como si ese detalle fuera lo único que realmente importaba. La entrevista fue organizada en una sala aún más pequeña y silenciosa, lejos del movimiento del aeropuerto. Cuando entraron, Leo no soltó la mano de Miguel ni por un segundo. El juez, un hombre de rostro amable y voz tranquila, comprendió de inmediato la situación. No se acercó bruscamente ni cuestionó al niño directamente. En vez de eso, se sentó a una distancia prudente y empezó a hablar con Miguel, permitiendo que Leo escuchara sin sentirse presionado. Poco a poco, el niño fue levantando la vista, observando cada gesto, como si intentara medir si ese adulto también era seguro o si solo Miguel merecía su confianza. El juez notó ese movimiento sutil y sonrió, sin imponer palabras ni exigencias. Después de unos minutos, el juez se dirigió a Leo con una frase simple: «¿Quieres quedarte cerca de él, verdad?». Leo bajó la cabeza, abrazó fuerte su peluche y asintió apenas una vez. Fue un gesto pequeño, pero absolutamente claro. Miguel lo miró sin decir nada, pero en sus ojos había una mezcla de emoción y preocupación, como si temiera que aquel momento definiera algo irreparable. El juez tomó nota mental de la reacción y no hizo más preguntas. Comprendió que cualquier interrogatorio solo lastimaría al niño. Cuando terminó, se puso de pie y dijo con suavidad: «Gracias, Leo. Eso es suficiente por hoy». El niño volvió a esconderse parcialmente detrás de Miguel, y ese simple movimiento bastó para que el juez entendiera la magnitud del vínculo que se había formado en tan pocas horas. Cuando regresaron a la sala de protección, Leo parecía agotado, pero más tranquilo. Se acomodó nuevamente al lado de Miguel, como si su cuerpo buscara automáticamente ese espacio seguro. La asistente social trajo una manta ligera y la colocó sobre las piernas del... Primera vez en mucho tiempo, el niño se sentía protegido. La asistente social aprovechó el silencio para actualizar a Miguel sobre los próximos pasos. Le explicó que el juez tomaría una decisión provisional esa misma noche, considerando lo ocurrido. También mencionó que, debido a la conexión evidente entre él y Leo, era muy probable que se le solicitara permanecer cerca del niño durante todo el proceso inicial. Miguel escuchaba atentamente, pero cada tanto bajaba la vista hacia Leo, verificando, niño, explicando que la espera podría ser larga. Leo sostuvo una esquina de la manta con una mano y con la otra siguió agarrando el uniforme del piloto, sin intención alguna de soltarlo. Miguel, viendo el cansancio en los ojos del niño, le acarició suavemente el cabello. Un gesto casi instintivo, pero lleno de cuidado. Leo cerró los ojos un instante, no para dormir, sino para descansar en un lugar donde ya no tenía que estar alerta. Ese pequeño descanso decía más que cualquier palabra, porque seguía respirando con calma. En un momento, la asistente social dijo algo que lo tomó por sorpresa. «Comandante, no es común que un niño establezca un vínculo así tan rápido, pero lo que él siente por usted no es miedo, es confianza». Miguel no respondió de inmediato, solo apretó un poco la manta alrededor de Leo y dejó escapar un suspiro profundo, como si esa frase le confirmara algo que él ya había comenzado a sentir desde el primer momento en que vio los ojos del niño. Mientras esperaban la decisión del juez, la sala quedó sumida en un silencio suave, apenas interrumpido por el sonido distante de los anuncios del aeropuerto. Leo, aún sin energías, se recostó un poco más contra el brazo de Miguel, buscando calor y cercanía. El piloto, sin moverse demasiado para no incomodarlo, se acomodó en la silla como si estuviera dispuesto a quedarse allí toda la noche si fuera necesario. En un momento, Leo abrió los ojos lentamente y lo miró, como comprobando que seguía a su lado. Miguel le
Devolvió la mirada con una calma profunda, esa que solo aparece cuando alguien se siente responsable de verdad por otro ser humano. Y por primera vez, Leo apoyó la cabeza en el pecho del piloto, no por miedo, sino porque finalmente había encontrado un lugar donde podía descansar. La asistente social, que observaba de lejos para no interrumpir, sonrió con una mezcla de alivio y ternura. No hacía falta ser experta para entender que había un lazo real entre ellos, un lazo que no podía explicarse con protocolos. Miguel pasó suavemente una mano por la espalda del niño, como si quisiera asegurarle que nada iba a arrancarlo de allí. Ese gesto, tan natural para él en ese momento, sorprendió hasta a la propia asistente, que apenas unas horas antes lo había visto como un piloto serio e inaccesible. Ahora, en cambio, parecía un hombre que había recuperado algo que no sabía que había perdido: la capacidad de cuidar. Leo exhaló un suspiro largo, más profundo que los anteriores, como si ese contacto fuera suficiente para sostenerlo mientras el mundo alrededor se reordenaba. Pasado un rato, un funcionario llegó para avisar que el juez había terminado de revisar toda la información del caso y que en pocos minutos daría una resolución provisional. Miguel sintió un nudo formarse en la garganta. Sabía que ese momento era decisivo, no solo para Leo, sino también para él. Miró al niño, que descansaba apoyado contra su pecho, y sintió una oleada de protección tan fuerte que casi le dolió. No podía imaginar siquiera la posibilidad de que alguien intentara separarlos ahora. Leo, como si pudiera percibir la tensión, agarró con más fuerza el uniforme del piloto sin abrir los ojos. Era un gesto pequeño, silencioso, pero poderoso. Era una súplica sin palabras, un pedido para no ser abandonado otra vez. Cuando finalmente la puerta se abrió, el juez entró en la sala acompañado de la asistente social. Su expresión era seria pero cálida, como quien entiende el peso humano detrás de un documento legal. Se acercó lentamente, mirando primero a Leo y luego a Miguel, evaluando aquel lazo que se había formado en tan poco tiempo. No hizo preguntas innecesarias, solo observó. Después de un momento, habló con voz firme pero suave. Dado el estado emocional del menor y el vínculo evidente con usted, comandante, autorizo que Leo permanezca a su lado bajo supervisión temporal. Miguel bajó la cabeza, aliviado, mientras Leo finalmente abría los ojos y lo miraba, como si su pequeño cuerpo hubiera entendido que ya no iba a perderlo. Y ese instante, esa mirada silenciosa entre los dos, tuvo más fuerza que cualquier palabra escrita en un papel. Tras la decisión del juez, un clima de alivio se instaló en la sala, aunque todavía quedaban muchos trámites por delante. La asistente social explicó que esa medida era temporal, pero que durante ese periodo Miguel tendría autorización para acompañar a Leo en todo momento, incluso en el traslado a un hogar de acogida o a un lugar seguro. Mientras se resolvía el caso, Miguel escuchó con atención, pero su foco seguía siendo el niño. Leo mantenía los ojos cansados, observando todo desde el refugio del pecho del piloto. Cada vez que Miguel respiraba hondo, Leo imitaba el movimiento, como si su propio cuerpo intentara encontrar un ritmo estable guiándose por él. Era evidente que el niño había encontrado una figura de protección que nunca había tenido. Los agentes trajeron una mochila pequeña con las pocas pertenencias de Leo que habían encontrado en el avión: un suéter, un pequeño cuaderno y un lápiz gastado. Cuando se lo entregaron, Leo miró la mochila sin moverse, como si no supiera qué hacer con ella. Miguel se la acercó con suavidad y le preguntó si quería revisarla juntos. Leo dudó un momento y luego asintió. Cuando abrió el cuaderno, había apenas unos dibujos hechos con líneas simples: un sol, un avión y una figura pequeña de pie al lado de una figura más alta. Miguel se quedó mirándolo en silencio, sintiendo
una presión en el pecho. Esos dibujos no eran recientes. Leo ya llevaba tiempo buscando un lugar donde encajar, alguien que lo rescatara de la sensación de estar solo, incluso cuando estaba rodeado de gente. Y ahora, al ver a Miguel, era como si finalmente hubiera encontrado esa figura a la que llevaba tanto tiempo dibujando. Leo pasó las páginas lentamente, una por una, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera borrar los pocos dibujos que tenía. Miguel lo observaba con una mezcla de ternura y dolor, porque cada trazo parecía contar una historia que el niño nunca pudo decir en voz alta. En una de las hojas había un avión dibujado con más cuidado que los demás, y al lado, dos figuras tomadas de la mano. Miguel sintió un nudo en la garganta al imaginar que Leo había pasado mucho tiempo soñando con compañía, con un adulto que no se alejara, con alguien que pudiera sostenerlo cuando estuviera asustado. Leo levantó la hoja y la miró largo rato, como si él mismo estuviera tratando de entender qué había querido dibujar en aquel momento. Luego, sin decir nada, la apoyó sobre las piernas de Miguel, igual que había hecho con el primer dibujo. Miguel respiró hondo, cuidando para no dejar que la emoción lo desbordara frente al niño. Le dijo suavemente que su dibujo era muy bonito, pero lo dijo con un tono diferente, uno que Leo pareció reconocer. El niño parpadeó y se acercó un poco más, apoyando su frente en el brazo de Miguel. La asistente social observó la escena en silencio, claramente conmovida, y tomó nota en su carpeta sin interrumpirlos. Entendía que aquel vínculo no era un impulso ni una reacción temporal. Era algo que había surgido de una necesidad profunda, tanto del niño como de Miguel. El piloto no solo había encontrado a un sobrino abandonado, había encontrado una responsabilidad emocional que lo atravesaba por completo. Y Leo, al sentir ese cariño honesto, soltó un suspiro pequeño, casi imperceptible, que fue como una señal de que por fin empezaba a permitirse descansar de verdad. Mientras Leo seguía apoyado en él, la asistente social recibió otra llamada y salió nuevamente de la sala. Quedaron solos unos minutos, y ese breve silencio permitió que Miguel realmente procesara lo que estaba viviendo. Miró al niño acurrucado contra su brazo y sintió una mezcla de rabia, tristeza y una ternura profunda que no sabía explicar. No entendía cómo su hermana, a quien él recordaba tan protectora y sensible, había permitido algo así. ¿Cuánto había cambiado su vida para llegar al punto de abandonar a su propio hijo en un avión? Ese pensamiento le rozó el pecho como un corte. Pero cuando Leo se movió ligeramente, buscando acomodarse mejor, Miguel tuvo claro que él no podía vivir en ese pasado ahora. Lo importante era lo que tenía delante, un niño que había sido dejado atrás, pero que aún estaba a tiempo de ser salvado. Leo levantó la cabeza un poco y, sin decir palabra, estiró el dedo hacia una insignia del uniforme de Miguel. La tocó con suavidad, casi con curiosidad, y luego lo miró directamente a los ojos. Fue un gesto simple, infantil, pero cargado de una pregunta silenciosa. ¿Vas a quedarte? Miguel sintió cómo ese pequeño toque le atravesaba el corazón. Colocó su mano sobre la del niño, despacio, y asintió sin pronunciar una sola frase. Leo no sonrió, pero algo en su expresión cambió. Era como si por fin creyera que, esta vez, no iba a quedar atrás. Apoyó su cabeza en el brazo del piloto otra vez, más confiado, y Miguel cerró los ojos un instante, permitiéndose sentir la inmensidad de ese vínculo inesperado. Cuando la asistente social regresó, traía nuevas instrucciones. Deberían trasladar a Leo a un centro temporal donde pasaría la noche bajo supervisión. Sin embargo, añadió de inmediato que el juez había autorizado que Miguel lo acompañara durante el traslado, siempre que el piloto estuviera de acuerdo. Miguel no necesitó ni un segundo para responder. «Claro que voy con él», dijo con una firmeza que no dejaba espacio a dudas. Leo
Al escuchar ese tono, levantó un poco la cabeza y lo miró como si quisiera confirmar que había entendido bien. Cuando Miguel le sostuvo la mirada y asintió, el niño se aferró a su brazo con más fuerza, como si ese gesto fuera la única forma que tenía de asegurarse de que no volvería a perder a nadie importante. El trayecto hasta el vehículo asignado fue lento, casi ritual. Leo no soltó la mano de Miguel, ni cuando pasaron por pasillos más ruidosos, ni cuando vieron a tintos oficiales uniformados. Cada vez que el ambiente se volvía más agitado, Leo se acercaba más, como si quisiera desaparecer dentro del abrigo del piloto. Miguel adaptaba su paso y su postura para que el niño se sintiera seguro, inclinándose un poco y manteniendo el peluche bien sujetado con la mano libre. La asistente social seguía detrás, respetando ese vínculo sin intentar imponerse. Cuando llegaron al vehículo, Leo se quedó parado frente a la puerta, inmóvil, como si el miedo regresara de golpe. Miguel se agachó, le tomó la mano y le dijo suavemente: «Voy contigo, no te preocupes». Leo asintió con un movimiento pequeño, suficiente para que ambos subieran juntos. Dentro del vehículo, Leo se acomodó pegado a Miguel, con el peluche apretado contra el pecho y la mirada perdida en la ventana. Era tarde, y las luces del aeropuerto pasaban rápido, dejando reflejos amarillos sobre el cristal. Cada vez que el vehículo giraba o frenaba, el niño se aferraba un poco más al brazo del piloto, como si temiera que el movimiento pudiera separarlos. Miguel apoyó la mano en la espalda del niño, ofreciéndole un punto fijo donde sostenerse. No necesitaba hablar mucho, bastaba con estar allí. A cada minuto que pasaba, Leo parecía menos tenso, como si el simple hecho de no estar solo ya fuera suficiente para aliviar el peso que había cargado durante horas. El trayecto no duró mucho, pero para Leo pareció una eternidad. Cuando llegaron al centro temporal, Miguel bajó primero para asegurarse de que el ambiente era seguro. Era un lugar sencillo, iluminado por luces cálidas, con un par de funcionarios amables esperando en la entrada. Nada que pudiera asustar demasiado. Pero aún así, Leo no quiso bajar hasta que Miguel extendió la mano. Apenas la tocó, se animó a descender. Caminó pegadito a él, mirando todo con ojos grandes y cautelosos. Miguel se inclinó un poco y le dijo en voz baja que estaría con él todo el tiempo. Y aunque Leo no respondió, soltó un pequeño suspiro que dejó claro que esas palabras eran exactamente lo que necesitaba escuchar para dar un paso más en esa noche tan larga. Dentro del vehículo, Leo se acomodó pegado a Miguel, con el peluche apretado contra el pecho y la mirada perdida en la ventana. Era tarde, y las luces del aeropuerto pasaban rápido, dejando reflejos amarillos sobre el cristal. Cada vez que el vehículo giraba o frenaba, el niño se aferraba un poco más al brazo del piloto, como si temiera que el movimiento pudiera separarlos. Miguel apoyó la mano en la espalda del niño, ofreciéndole un punto fijo donde sostenerse. No necesitaba hablar mucho, bastaba con estar allí. A cada minuto que pasaba, Leo parecía menos tenso, como si el simple hecho de no estar solo ya fuera suficiente para aliviar el peso que había cargado durante horas. El trayecto no duró mucho, pero para Leo pareció una eternidad. Cuando llegaron al centro temporal, Miguel bajó primero para asegurarse de que el ambiente era seguro. Era un lugar sencillo, iluminado por luces cálidas, con un par de funcionarios amables esperando en la entrada. Nada que pudiera asustar demasiado, pero aún así, Leo no quiso bajar hasta que Miguel extendió la mano. Apenas la tocó, se animó a descender. Caminó pegadito a él, mirando todo con ojos grandes y cautelosos. Miguel se inclinó un poco y le dijo en voz baja que estaría con él todo el tiempo. Y aunque Leo no respondió, soltó un pequeño suspiro que dejó claro que esas palabras eran exactamente lo que necesitaba escuchar para dar un
Pasó más en esa noche tan larga. Cuando la asistente social salió de la habitación, la luz quedó más tenue y el silencio se volvió casi acogedor. Miguel se sentó en una silla junto a la cama, lo suficientemente cerca para que Leo pudiera tocarlo si lo necesitaba. El niño lo observaba desde el borde del colchón, con esos ojos grandes que mezclaban cansancio y desconfianza aprendida. Miguel no quiso apurar nada, solo permaneció allí, respirando despacio, mostrándole que no tenía intención de irse. Después de unos minutos, Leo estiró la mano y tocó la manga del uniforme del piloto como si estuviera verificando que seguía siendo real. Miguel le respondió con un gesto pequeño, apoyando su mano sobre la del niño sin apretarla. Fue un contacto breve, pero lleno de significado. Una forma silenciosa de decir, estoy aquí. Poco a poco, Leo empezó a mostrar señales de agotamiento verdadero. Sus parpadeos se hicieron más lentos, sus hombros cayeron ligeramente y su respiración perdió esa tensión constante que lo había acompañado todo el día. Miguel vio ese cambio y le acomodó la manta con suavidad, sin sorprenderse cuando el niño volvió a apoyarse contra él antes de recostarse. Leo tardó un poco en tumbarse del todo. Parecía temer que si cerraba los ojos, algo malo volvería a ocurrir. Fue recién cuando Miguel le dijo, en voz baja, que estaría allí cuando despertara, que el niño se recostó completamente. Aún así, extendió su mano fuera de la manta, buscando la presencia del piloto. Miguel la tomó con firmeza suave, y en menos de un minuto, Leo finalmente se quedó dormido, como si esa mano fuera el único ancla suficiente para sostenerlo después de un día tan desolador. Mientras Leo dormía, Miguel permaneció sentado sin moverse, con la espalda rígida y los ojos fijos en el techo por momentos, como si su mente estuviera intentando alcanzar todo lo que había pasado. No podía evitar pensar en su hermana, en lo que la había llevado tan lejos emocionalmente como para permitir que su hijo viviera algo así. Sentía rabia, sí, pero también una tristeza profunda por lo que se había roto entre ellos años atrás. Sin embargo, cada vez que miraba a Leo respirando tranquilo, ese torbellino emocional se aquietaba un poco. Era como si el niño, aún dormido, le recordara que ese no era un momento para culpas ni pasado. Era un momento para cuidar, para sostener, para ser la figura que Leo no tenía. Miguel ajustó su postura y mantuvo su mano firme alrededor de la del niño, sin intención de soltarla en ningún momento. Con el paso de los minutos, la sala entera comenzó a sentirse diferente, más cálida y menos cargada de tensión. El sonido suave de la respiración de Leo llenaba el espacio, y Miguel se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había sentido la necesidad de proteger a alguien de esa manera. En un momento, la puerta se abrió despacio y la asistente social asomó la cabeza, no para interrumpir, sino para asegurarse de que todo estaba bien. Cuando vio al niño, dormido, aún con la mano aferrada a la de Miguel, sonrió con una mezcla de alivio y asombro. Le hizo una seña al piloto para preguntarle si necesitaba algo, pero Miguel negó con la cabeza. No quería agua, ni café, ni descanso. Lo único que quería era quedarse allí, acompañando a Leo mientras el niño, por fin, podía dormir sin miedo. La noche avanzaba, y aunque el cansancio empezaba a pesarle, Miguel no quiso cerrar los ojos ni un segundo. Cada tanto, Leo se movía un poco en la cama, haciendo esos gestos pequeños que tienen los niños cuando sueñan o cuando temen despertar en un lugar desconocido. Cada vez que eso ocurría, Miguel apretaba suavemente la mano del niño para recordarle, incluso dormido, que no estaba solo. En uno de esos movimientos, Leo murmuró algo ininteligible y frunció el ceño, como si un recuerdo desagradable lo hubiera alcanzado incluso en sueños. Miguel se inclinó despacio, acomodó la manta y le susurró que todo estaba bien. Fue suficiente.
El niño volvió a relajarse y su respiración retomó ese ritmo tranquilo que tanto alivio le daba al piloto. Un rato después, Miguel se levantó despacio para estirar las piernas, pero Leo apretó su mano incluso dormido, como si temiera que ese mínimo movimiento significara otro abandono. Miguel volvió a sentarse inmediatamente, sin pensarlo dos veces. Se dio cuenta de que, aunque la situación era temporal y llena de incertidumbres legales, lo que estaba viviendo tenía un peso emocional enorme. No era solo un niño, asustado, buscando protección. Era un vínculo real que había surgido de manera inesperada y profunda. El piloto pasó la mano por su rostro, agotado, pero también sorprendido de sentir algo que creía perdido hace años. Un sentido de responsabilidad emocional que no venía impuesto por su trabajo, sino por el corazón. Y, viendo a Leo dormir tan cerca, entendió que ese lazo ya no iba a romperse fácilmente. Pasadas varias horas, la asistente social regresó con una carpeta en la mano y una expresión que mezclaba cansancio y alivio. Se acercó despacio para no despertar a Leo y le indicó a Miguel que saliera un momento al pasillo para hablar. Pero en cuanto Miguel intentó mover la mano, el niño, aún dormido, volvió a apretarla con fuerza. Era un reflejo puro, casi doloroso de ver. La asistente lo notó y negó con la cabeza, diciendo en voz baja que no hacía falta salir, que podía hablar allí mismo. Abrió la carpeta y explicó que, debido a la gravedad del caso y al evidente vínculo emocional, entre ellos, el juez había determinado una medida excepcional. Leo quedaría temporalmente al cuidado de Miguel bajo supervisión, hasta avanzar en las investigaciones. Miguel sintió que el corazón le daba un vuelco. No era una adopción ni una decisión definitiva, pero significaba algo enorme. Leo no sería separado de él. Al escuchar la resolución, Miguel bajó la mirada hacia el niño dormido, aún aferrado a su mano, y sintió una mezcla indescriptible de alivio y responsabilidad. No buscó ese papel, no lo pidió, pero lo aceptó con una claridad absoluta. La asistente social le advirtió que habría evaluaciones, acompañamiento psicológico y revisiones del caso, pero también reconoció algo que todos en ese edificio ya habían visto. Leo había elegido a Miguel como su figura de seguridad. «No es común que un niño traumatizado confíe tan rápido», dijo en voz baja. Miguel asintió sin poder hablar. En ese momento, entendió que lo que había comenzado en un avión, con un niño abandonado y un anuncio de embarque al fondo, ahora se había convertido en un compromiso real, un compromiso que no planeaba soltar. Cuando la asistente social se retiró, Miguel volvió a acomodarse en la silla junto a la cama. Esta vez ya no había tensión en su rostro, sino una determinación tranquila, casi serena. Miró la mano pequeña que seguía aferrada a la suya y sintió un peso diferente. No era miedo, ni incertidumbre. Era un sentido de propósito que hacía años no experimentaba. Leo se movió un poco, buscando una posición más cómoda, y terminó apoyando su mejilla en la mano del piloto como si supiera, incluso dormido, que ese contacto era lo único seguro que tenía. Miguel exhaló despacio y dejó que el cansancio empezara a caer sobre él, pero sin soltarlo. Ahora sabía que no estaba allí solo por un deber inesperado, sino porque ese niño lo necesitaba, y él, de alguna forma inexplicable, también lo necesitaba a él. Poco a poco, el amanecer comenzó a filtrarse por la rendija de la cortina, iluminando la sala con una luz suave. Leo abrió los ojos despacio, confundido por un momento, hasta que vio a Miguel a su lado. No dijo nada, pero su cuerpo se relajó de inmediato, como si esa simple presencia bastara para recordarle que ya no tenía que enfrentarse a nada solo. Miguel le sonrió con calma y le preguntó si había dormido bien.
Leo no respondió con palabras, solo afirmó con un pequeñísimo movimiento de cabeza y apoyó nuevamente su frente en el brazo del piloto. En ese gesto, silencioso estaba toda la verdad de lo que había pasado. El niño había encontrado un lugar donde podía ser un niño sin miedo a ser dejado atrás nuevamente. Y Miguel, al verlo así, entendió que ese amanecer no solo marcaba un nuevo día, marcaba un nuevo inicio para ambos. Cuando los funcionarios regresaron para completar los últimos trámites del día, se sorprendieron al ver a Leo despierto, todavía pegado a Miguel como si fueran parte del mismo espacio. Uno de ellos explicó que pronto trasladarían al niño a un alojamiento seguro donde pasarían los próximos días, pero que Miguel estaba autorizado a acompañarlo en todo momento. Antes incluso de que terminara la frase, Leo le apretó la mano al piloto, como si temiera que aquel anuncio significara una separación. Miguel se inclinó hacia él y le aseguró, con esa calma que había aprendido a usar solo con él, que seguiría a su lado. Leo respiró hondo, como si soltara un miedo que había estado guardando desde el momento en que sus padres desaparecieron. Fue ahí cuando el funcionario, viendo la escena, dijo algo casi en un susurro: «Parece que el destino decidió por ustedes». Al salir de la sala rumbo a ese nuevo lugar, Miguel sintió una mezcla profunda de incertidumbre y esperanza. No sabía qué dictaría el juez en los días siguientes, ni qué camino tomaría la vida de Leo, pero sí sabía algo con absoluta claridad. No volvería a dejarlo solo. Caminaban por el pasillo iluminado por el amanecer, Leo sosteniendo su mano con la misma fuerza con la que había enfrentado el peor día de su vida, y Miguel sintiéndose por primera vez en años, completo de una manera que no esperaba. Mientras avanzaban, Leo apoyó la cabeza en su brazo y susurró algo tan bajito que solo Miguel pudo oír: «Te quedas conmigo». Miguel respiró hondo, apretó la mano pequeña con una ternura inmensa y respondió: «No voy a ninguna parte». Y así, sin grandes palabras ni gestos dramáticos, comenzó una nueva historia para los dos, hecha de presencia, de compañía y de un amor que ninguno de los dos había visto venir. Si esta historia te conmovió, deja tu like y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias reales de vida.